Muy buenos días. En nombre del Comité Científico queremos darles la bienvenida a nuestros ponentes y a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Estamos en nuestro segundo día del segundo Congreso Internacional de Ciudadanía, Espacio Público y Territorio. Agradecemos especialmente a la instancia administrativa de la Universidad de la Gran Colombia, al doctor Marco Tulio Calderón Peña, rector de la universidad, al doctor Hernán Alejandro Olano García, vicerrector académico, al doctor Daniel Alberto Gómez, decano de la Facultad de Educación, y al decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán Ratalino, por darnos la posibilidad justamente de tener este espacio. También saludamos de manera especial a la Universidad de la URI de Federico Westphalen, que hace parte también de este comité científico, y a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Urueña de República Dominicana. Esperamos que hoy sigamos profundizando con relación justamente a estas temáticas que vinculan las profesiones que nos están hablando del territorio y del espacio público. Voy a darle la palabra al arquitecto Edgar Roa, organizador principal del evento. Arquitecto. Gracias, arquitecta Viviana. Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia que nos está acompañando ahorita por YouTube. Les damos las bienvenidas al segundo día del segundo Congreso Internacional sobre Ciudadanía, Espacio Público y Territorio. En la mañana de hoy vamos a desarrollar la segunda mesa temática correspondiente a los temas de género, resiliencia y metamorfosis urbana. Nos acompañan personas ponentes de México, ponente en nombre de Chile, de la Universidad Bio Bio y de Colombia, lo cual nos hace importante la relación latinoamericana con respecto a este tema que estábamos trabajando sobre espacio público y el territorio. Nuevamente le damos la bienvenida y empezaremos con las ponencias correspondientes. El profesor Javier Aguilar será el moderador el día de hoy. Le doy la palabra para que continúes con la bienvenida. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, Edgar. Como ya se mencionó, mi nombre es Javier Aguilar y en este momento voy a tomar ya el control de la moderación. Recuerden que vamos a tener el día de hoy 3 presentaciones y al finalizar vamos a realizar la ronda de preguntas. En este momento estamos transmitiendo en vivo por YouTube para que puedan colocar en el chat las preguntas a las cuales ustedes tengan con respecto a las presentaciones. Para el día de hoy nos acompaña Alejandra Peña Díaz, que nos va a presentar las transformaciones paisajísticas y territoriales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, de Caserío Soque a capital del estado. Ella es licenciada en Gestión y Autodesarrollo Indígena por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Desarrollo Local por la Universidad Autónoma de Chiapas y estudiante del doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su línea de investigación, desde el marco del desarrollo local y los estudios regionales, las temáticas investigadas son ciudades rurales sustentables en Chiapas, el papel del espacio público en la reproducción del comercio informal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y actualmente se encuentra realizando la tesis de doctorado titulada Regionalización de la producción del espacio urbano y la apropiación del espacio público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 1988 al 2020. Así que, Alejandra Peña Díaz, te damos la bienvenida a este evento y tienes el escenario. Bueno, muchísimas gracias, más que nada por el espacio. Un momento, voy a poner el diapositiva. ¿Dónde está? Bueno, como ya comentaban, el nombre de la ponencia es Transformaciones Paisajísticas y Territoriales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Caserío Soque a capital del estado. Es una investigación que estoy realizando en el doctorado de Estudios Regionales y vengo a presentar parte de su desarrollo. Bueno, bajo el pensamiento de la ciudad como una construcción social histórica, la presente ponencia busca analizar los procesos y actores que producen a través del tiempo el espacio urbano mediante la formación de espacios públicos y privados y la apropiación colectiva ciudadana de los mismos. La investigación se sitúa en la ciudad intermedia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Esta es una ciudad con un alto grado de vulnerabilidad social en la región sur-sureste, lo que se puede observar en las dificultades en competitividad urbana y la interconexión de esta ciudad con las ciudades del resto del país. Estas condiciones de vulnerabilidad social pues se reflejan en el estadio actual de sus espacios públicos. En Tuxtla Gutiérrez pues tenemos diferentes problemáticas como la pérdida del patrimonio material, una planificación poco eficiente y pues unas formas de apropiación con una tendencia hacia la privatización y el usufructo por diferentes actores en el territorio, como lo son grupos, por ejemplo, de comerciantes informales, empresarios e inclusive el propio actor gubernamental. Esta problemática actual de la ciudad del estado de Chiapas pues obliga a ahondar en la historia para pues entender por qué tenemos estas condiciones actuales. Ante ello, este estudio pues hace una regresión, busca la génesis de la ciudad y para ello retoma dos categorías analíticas centrales como lo son el paisaje y el territorio. El primero, brevemente, es entendido como lo visible del espacio geográfico, conformado por la interacción de elementos naturales y humanos, ¿no?, relacionados. Mientras que el territorio pues lo ligamos a la organización social, económico-productiva, política y de poder de los grupos sociales instalados en el espacio geográfico, que es marcado e institucionalizado por estos. Ambas categorías en esta investigación nos sirven para analizar que el primer trazo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es resultado de diferentes intervenciones que datan tanto del pasado prehispánico, colonial y poscolonial, puesto que diferentes autores afirman que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es solamente el resultado de nombrarla capital del estado. Y en este trabajo pues nos ponemos a debatir que inclusive antecedentes prehispánicos pues están involucrados en el actual trazo urbano. Como ya les comentaba, por ejemplo, uno de los elementos paisajísticos que actualmente tienen gran influencia en el trazo del espacio urbano son tres elementos naturales como son el río Sabinal, que atraviesa a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el Cerro Matumaxá y la meseta de Copoyo. Estos elementos naturales han sido utilizados por los Zoques, que es un grupo indígena de Tuxtla, para comenzar a delinear el poblado, ¿no? Inclusive en Tuxtla Gutiérrez pues nos nombran como conejos, pero según el resultado es de que antes existían muchos animalitos de estos dentro de la región. Sin embargo, el nombrarnos así es más que nada por un paisaje astronómico que relacionado con ser hijos de la luna, por los significados de esos tres elementos. De igual manera, estos elementos naturales pues, son usados de manera económica y productiva por los pobladores con diferentes siembras alrededor del río principal de Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente a la llegada de los españoles, pues existió una reorganización social y espacial en Tuxtla Gutiérrez y existió una nueva traza, ¿no?, que fue la instalación dentro de estos lugares prehispánicos importantes de espacios públicos y iglesias principalmente, como lo son el Templo de San Marcos Evangelista, del cual se desprende también alrededor de 4 barrios, que son Santo Domingo, San Jacinto, San Miguel y San Andrés, que son los 4 barrios que delinean el centro de la ciudad. Para 1762, Tuxtla Gutiérrez apenas contaba con 2.403 habitantes, de los cuales pues, el 10.55% eran españoles, 6.23 mestizos y la mayoría de la población eran indígenas zoques. Ya para 1813, San Marcos Tuxtla es declarado villa por la Corte de Cádiz y contaban con una población aproximada de 4.000 habitantes, es decir, la población casi se duplica. Y en el año de 1892, la ciudad por mandato del gobernador Emilio Rabasa se convierte en una sede de la capital del estado de Chiapas. Conocer la sede en estos años de la capital del estado, pues es un hecho que va a marcar la conformación del espacio urbano y su infraestructura. Esto con la construcción de grandes obras como son el Palacio de Gobierno, hospitales, mercados, y especialmente destaca la implementación de los espacios públicos, especialmente los parques,
como los conocemos ahora, es decir, para ligados a la recreación y a plazas amplias con jardines estilo francés, ya que anteriormente los espacios públicos eran especialmente enfocados a la realización de actividades económicas y productivas como el establecimiento de mercados. De igual manera, en esta época destacan como obras importantes la construcción de las primeras bibliotecas y los teatros, aunque eso dinamiza la vida social y pública de la ciudad. Ya para 1920, pues hay una gran transformación socioeconómica que se reflejó en el trazo urbano y en la arquitectura, como ya les comentaba. Y los espacios públicos pues comienzan a ser el reflejo de esta evolución de los procesos sociales, económicos y políticos de la ciudad. Los cambios en la estructura social tuxtleca pues son influenciados por las variantes en la población, donde comienzan a llegar migrantes al estado de Chiapas, que comienzan a establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con un alto poder adquisitivo, lo cual pues va a configurar los espacios públicos privados urbanos y dan la pauta a las primeras colonias y sitios turísticos en la capital. Para 1910 pues ya hay una población aproximada de 10.000 habitantes y para 1940 estos suben a 15.883 ocupando 398 hectáreas del espacio geográfico. Bueno, ya en la llegada de 1960 aproximadamente, pues hay una mayor conexión con la entidad, ya que el gobierno pues se dedica a realizar diversas obras carreteras que pues transformaron económica y socialmente la práctica de los habitantes en Tuxtla Gutiérrez, lo cual, como podemos observar en las fotografías, esta regresión pues ha transformado económica y socialmente la práctica de los habitantes y el paisaje de la ciudad especialmente, ¿no? Así como las funciones de los espacios públicos. Estos últimos pues comenzaron a diseñarse para satisfacer las necesidades recreativas de las familias de clase alta, especialmente en el municipio, y bueno, van excluyendo, por ejemplo, a la población zoque o mestiza de clase baja, ya que estos tenían como otras dinámicas de los espacios públicos y inclusive algunos pues no podían transitar con total libertad dentro de los parques jardines más importantes de la ciudad. Ya para el año de 1960 la ciudad alcanza pues los 41.000 habitantes y su área sigue creciendo dentro del territorio, ¿no? Son 640 hectáreas ya para esta época. Y bueno, las obras de infraestructura, como ya les comentaba, y los actores económicos comienzan a dinamizar el territorio, ¿no? A invertir dentro de diversas obras arquitectónicas. Y se da en esta época el crecimiento de la periferia, lo cual pues modifica morfológicamente la urbe y pues las relaciones sociales de los diversos grupos que integran la ciudad, ya que mucha población, a la población oriunda pues se le suma un importante número de población migrante de otros municipios rurales en el estado que vienen a buscar trabajo a la capital chiapaneca. Ya para 1970 pues se registran 66.851 habitantes asentados en una superficie de 1.595 hectáreas, es decir, la ocupación del espacio pues es duplicado en estas épocas. Para los años de 1970, ante esta gran oleada migratoria hacia la ciudad, pues comienza a plantearse un proyecto urbanístico importante como es la búsqueda de modernidad de la ciudad capital de Chiapas. Y se presenta una oleada de urbanística para visibilizar al municipio como un municipio moderno. Esta etapa, esta oleada de reconfiguración urbanística, pues lleva a una expansión urbana violenta, seguida de fuertes transformaciones en el uso del suelo, y lo cual atentó contra el patrimonio y la memoria histórica de la ciudad. Las primeras transformaciones del nuevo trazo urbano implicaron acciones de embovedado de las mayores extensiones del río Sabinal para fraccionar y vender terrenos agrícolas que sobre él se establecían. Esto ha tenido múltiples repercusiones en la ciudad, como son las inundaciones en diversos puntos, que actualmente con esta época de lluvias pues, las vivimos. Asimismo, se destruyó gran parte del patrimonio cultural ante el derribo de fachadas originales de las antiguas casas tuxtlecas y obras arquitectónicas de estilo neocolonial, como los palacios gubernamentales,
y Art Deco, como son escuelas y museos, los cuales prevalecían en Tuxtla Gutiérrez. De igual manera se amplían las avenidas principales, lo cual pues destruye parte de la infraestructura de la ciudad. De igual manera, como se puede observar en la fotografía de abajo, se da una gran transformación de este parque central que en los años 30, 40 pues era un parque con jardines, con amplios jardines, y fue demolido para dar paso pues, a esta construcción completamente de cemento, ¿no? La cual pues también amplía la extensión del parque, pero no permite como el disfrute mayor de los espacios por cuestiones climatológicas en Tuxtla Gutiérrez, debido al gran calor que hay en la ciudad, y este nuevo parque pues no cuenta con árboles como en sus anteriores versiones, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años, pues existen como dos posturas contrapuestas, ¿no? Que los que defienden el patrimonio, los que defendemos el patrimonio público, que pues se ve esto como un atentado en contra de nuestra memoria de la ciudad, pero pues un actor gubernamental que considera que pues estos cambios en Tuxtla Gutiérrez han desaparecido construcciones antiguas, sin embargo, esto hace a la ciudad funcional. Entonces esas son dos posturas contrapuestas muy fuertes dentro del análisis del espacio urbano en Tuxtla Gutiérrez. Todo esto nos lleva a observar que lo que actualmente estamos padeciendo en Tuxtla Gutiérrez, que comienza con esta historia que ya les he contado. Ya para 1990 se da en Tuxtla la consolidación de la periferia y la formación de nuevos centros dentro de la ciudad. Ya la población en esta época pues ya es de 295,000 habitantes distribuidos en 5,760 hectáreas. Nada similar a pues este poblado Zoque de 2,000 personas, ¿no? Ya como capital de Chiapaneca, pues ya se consolida como el municipio más importante de Tuxtla Gutiérrez, al ser el principal centro político, comercial y de servicios del Estado, donde diariamente pues un número importante de habitantes pues llegan a trabajar, comprar y realizar diferentes gestiones. Esos problemas pues son asociados a una fuerte aglomeración urbana, a competencias por el espacio, tanto especialmente público, un alto índice de especulación del suelo, deterioro ambiental y la proliferación de asentamientos irregulares. Para el año ya 2000, la población de Tuxtla Gutiérrez asciende, se duplica a 464,000 habitantes y de igual manera distribuidos en 6,382 hectáreas. Esos impactos en la reconfiguración de nuevos centros de atracción como plazas comerciales relacionados con ubicados en la periferia, pues ha conducido a finales del 2012 y hasta el 2019, pues a un abandono tanto habitacional como comercial del centro de la ciudad. Como se pueden observar en las fotografías, pues vemos que los lugares simbólicos del centro de la ciudad de la década de los 40, de la década de los 50, pues actualmente están totalmente abandonados e inclusive destruidos, ¿no? Para dar paso pues a nuevas plazas comerciales en la periferia, a un uso habitacional del suelo, en este mismo sitio. Sin embargo, estas nuevas unidades habitacionales están poco conectados a la ciudad, lo cual pues complejiza la línea, la evolución, el desarrollo de la urbe completamente. Concluyo a partir de la información recabada hasta este momento, ¿no? Que el desarrollo de las ciudades está ligado, pues como hemos visto en esta exposición, pues a su formación histórica, ¿no? A las particularidades territoriales y paisajísticas urbanas que van a determinar los procesos de planeación de las urbes y las formas en que éstas se insertan y dan respuesta al actual sistema neoliberal. Dichas respuestas pues, pueden observarse en la morfología urbana, como observamos en las imágenes, y cuestiones como el tamaño y la estructura de la ciudad pues, nos reflejan parte de su historia, ¿no? También lo que va a evidenciar pues, las actividades sociales y económicas de la ciudad.
Cada uno de estos aspectos pues han sido guiados, como se pueden observar, por diferentes lógicas de gobernantes y de actores como los empresarios que están como condicionando cómo se va produciendo la ciudad. Así también influenciados por coyunturas tanto globales, regionales y locales, que son coyunturas que están cambiando alrededor del tiempo, sin embargo pues van dejando huella en el espacio urbano y adjudican a cada ciudad del mundo un diseño único y una forma de apropiación ciudadana diferenciada. Con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias, Alejandra Peña, por ese panorama histórico que nos acabas de dar. Entonces te recordamos que al finalizar los otros exponentes abrimos el debate y abrimos el espacio para las preguntas correspondientes, que ya algunos ya están mencionando y ya han realizado sobre tu presentación. Muchísimas gracias, Alejandra Peña. Gracias. Ahora le quiero dar la palabra a Lucy Marcela Giler Torres, que nos va a presentar las intervenciones del espacio público en el centro histórico de la ciudad de Quibdó, el caso de la calle Alameda Reyes. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, 4 años de experiencia profesional como ingeniera ambiental, docente en procesos de etnoeducación, manejo e implementación de prácticas ambientales con población afroindígenas, gestora ambiental en una institución prestadora de salud, contrastista e interventora en obras públicas, implementando y ejecutando medidas preventivas de control y correctivas a problemas ambientales relacionados con sus procesos constructivos. Le interesan los procesos participativos de las poblaciones en la planeación, diseño y ejecución de los proyectos de transformación en nuestras ciudades. Lucy Marcela Gilet Torres, bienvenida nuevamente y tienes el escenario. Lucy, parece que tenemos problemas de conexión. Un momento. Lucy Marcela. Hola, ya te estamos escuchando poco. ¿Aló, aló? Sí, Te escuchamos un poco distorsionado en este momento, Lucy. De pronto no sé si el internet que está molestando. ¿Ahí se me escucha mejor o todavía sigue? ¿Ya te escuchamos mejor? Te escucho entrecortado a ti también. Ya puedes compartir pantalla también si quieres. Por favor me dice si se ve bien. Señora, estamos esperando, aún no se ha cargado. ¿Sí se ve bien la pantalla? Aún no te vemos, aún no vemos la pantalla. ¿Ya? No, vamos a pedirle un segundo a Juan Carlos si nos puede colaborar. Vamos a ver si podemos, que tenemos algunas fallas de conexión con la ponente, pedimos disculpas. Vamos a ver si ya podemos. Ya tienes habilitado la opción, Lucy Marcela, perdón. ¿Listo? Aún no vemos tu pantalla. No vemos tu pantalla. ¿Aún no la ven? No, señora. Pero ya la tengo con...
Aló, Lucy Marcela. Parece que la hemos... Sí, acaba de salir. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente con Lucy Marcela. Vamos a darle espacio a Lucy Marcela y vamos a continuar entonces con Juan Carlos. Bueno, que parece que ya está activando la pantalla. Lucy Marcela, listo, ya estamos viendo pantalla. Sí, ya. Okay. Me confirma si se puede ver la pantalla. Sí, ya la podemos ver. Okay. Lucy Marcela. No te escuchamos, Lucy Marcela. Bueno, Lucy Marcela lastimosamente tuvo que se desconectó, entonces no, efectivamente vamos a darle paso a Juan Carlos mientras organizamos un poco la conexión de Lucy Marcela, a ver si logramos que ella pueda conectarse de una manera más estable. Entonces voy a hacer la presentación de Juan Carlos Marín Villegas, quien hoy nos va a presentar Reclutamiento inducido por el riesgo o la ocurrencia de desastres en hábitats urbanos informales, una revisión de la literatura. Él es arquitecto y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en Docencia Universitaria e Investigación, Ordenamiento Territorial y Nuevas Tecnologías para la Educación Superior. Se ha desempeñado como secretario de Planeación Municipal del 2012 al 2013, jefe del área de investigaciones del mercado inmobiliario en el IGAC Territorial Caldas 2013, auxiliar de investigación en la Universidad Nacional de Colombia 2013 y docente de cátedra en el Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario en el 2016. Y docente e investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia del 2015 al 2019. Actualmente es doctorando en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Biobío en Concepción, Chile. Juan Carlos Marín Villegas, te damos la bienvenida y tienes el escenario. ¿No te escuchamos, Juan Carlos? Buenos días. Ahora sí te escuchamos perfecto. Vale, muchas gracias por la presentación, gracias a la organización del evento por este espacio, a quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias por su interés. Ya voy a compartir entonces la presentación. ¿Está bien la pantalla? ¿Completa? ¿Sí? Bueno, entonces el título de la presentación es Presentamiento inducido por el riesgo de la ocurrencia de desastres en hábitats urbanos informales, una revisión de la literatura. Esta ponencia se deriva de un trabajo desarrollado en el marco del preproyecto de tesis doctoral que actualmente vengo adelantando. Para iniciar como introducción y mostrar un poco la relevancia del tema, presento estas cifras, las primeras tomadas de ONU Habitat, el reporte de 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se señala que uno de cada 4 residentes urbanos vive en asentamientos informales. Eso es 1.033 millones de personas en el mundo y 113 millones de personas en América Latina. Esos asentamientos informales son especialmente vulnerables frente a amenazas naturales, y esas amenazas naturales en los últimos años se han visto exacerbadas por el cambio climático global. Presento también acá unas cifras del contexto de los países andinos de Sudamérica, que es el área de estudio para la tesis doctoral. En Bogotá, por ejemplo, 15.129 viviendas
se encontraban en alto riesgo no mitigable en el año 2018. Quiere decir que deben ser reasentadas porque no es posible mitigar el riesgo en el hábitat original. En Quito existen 95 barrios en alto riesgo por por inundación. En Lima hay 16 zonas de muy alto riesgo no mitigable solo, contando aquellas por inundación, sin tener en cuenta aquellas que pueden estar en riesgo no mitigable también por emisiones más u otras amenazas. En Paz, el 10% del área urbana están en una situación de muy alto riesgo. Y en Santiago hay 3.215 hogares en zonas de riesgo. Estas cifras entonces muestran que hay muchos hogares viviendo en asentamientos informales en una situación de alto riesgo no mitigable y que por tanto deben ser reasentados. De acuerdo con esta situación, en las distintas agendas internacionales sobre el tema, se ha señalado la necesidad de entender, estudiar y aplicar políticas relacionadas con el reasentamiento y con la movilidad humana producida por los desastres. Esto ha sido planteado en encuentros internacionales relacionados con el cambio climático en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres y en la nueva agenda urbana, en los objetivos de desarrollo sostenible, se ha planteado la necesidad de enfocar los estudios y todas las políticas y las intervenciones, principalmente en los asentamientos informales, que como decía, son los más vulnerables frente a los riesgos en las ciudades. Para definir el reasentamiento como concepto, entonces se puede decir que el reasentamiento puede darse en dos situaciones. Una puede ser por un alto riesgo de desastres. Se considera que el reasentamiento es una medida de resiliencia, puesto que se interviene sobre la exposición, que es un componente de la vulnerabilidad, para modificar la localización de un determinado hábitat, para que no exista incidencia espacio-temporal con una determinada amenaza. Y también pueden existir procesos de reasentamiento post-desastre, es decir, cuando ya ha ocurrido un desastre y quienes se vieron afectados no pueden porque no residían en su hábitat original, entonces tienen que ser trasladados a un nuevo entorno. El asentamiento regularmente se lleva a cabo dentro de las fronteras nacionales, bajo la autoridad del Estado, y puede afectar tanto a personas como familias o en algunos casos comunidades enteras o miles de personas. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, y habiendo presentado ya la relevancia del tema, entonces la pregunta de qué se sabe en relación con estos procesos, cuál es el estado de conocimiento en relación con procesos de reasentamiento post desastre o por alto riesgo no mitigable, y cuáles son las brechas, contradicciones, omisiones y debates acerca del tema. Para responder esa pregunta, entonces se hizo un ejercicio de revisión de la literatura actual sobre el tema. Para ello se consultaron bases de datos académicas como Scopus y WOS, principalmente de artículos publicados en la última década en español e inglés, y esa búsqueda arrojó, bueno, después de cantar un poco los resultados, se escogieron 19 artículos y 2 capítulos del libro que fueron analizados para poder entender cuál es el estado de conocimiento cercano. Habiendo hecho entonces el análisis de estos artículos, se encuentra que hay unos grupos de estudio sobre el tema, hay unos ciertos enfoques para el estudio de este problema. El primero de ellos es estudios que han abordado el tema desde los riesgos de empobrecimiento de las familias o comunidades afectadas por estos procesos. Y estos estudios lo que han hecho es confirmar la experimentación de las poblaciones afectadas de los riesgos del modelo, de un modelo planteado por Cernea del 97, un modelo teórico, que señala que hay 8 riesgos a los que se ven abocadas las familias, comunidades sometidas a estos procesos. Estos riesgos son falta de tierra, principalmente para aquellos que no tenían titularidad legal de la vivienda en el asentamiento informal, entonces en la mayoría de los casos no son tenidos en cuenta los procesos de reasentamiento y quedan sin vivienda. Detrimento en las condiciones de habitabilidad para quienes sí reciben una nueva vivienda, principalmente por menor área construida, desempleo
ocasionada por la distancia con el hábitat de origen, por la falta de oportunidades laborales en el nuevo entorno, por la pérdida de cadenas comerciales, falta de vivienda para, como lo mencionaba, quienes no pueden demostrar titularidad legal en el hábitat informal, marginación por parte de las comunidades anfitrionas que a veces, digamos, existen diferencias culturales y socioeconómicas con quienes son asentados, entonces existen estos problemas de marginación, inseguridad alimentaria por la pérdida del empleo, por menores ingresos, por mayores costos de los alimentos en las nuevas zonas donde son reasentadas las poblaciones, pérdida de acceso a recursos comunes debido a la lejanía con el hábitat de origen donde disponían de los equipamientos, del espacio público y el acceso a servicios urbanos, aumento de la morbilidad y en algunos casos de la mortalidad debido a las condiciones, a las bajas condiciones de habitabilidad de las nuevas viviendas, al estrés ocasionado por el proceso y a la incertidumbre por el futuro que tienen estas familias. Y esa articulación comunitaria se debe a la dispersión de las familias que antes conformaban una sola comunidad y que en la mayoría de los casos se ven separadas en nuevos entornos y en nuevas viviendas. Señalan los autores que las principales causas para esto son la exclusión de los afectados en la toma de decisiones. También tiene mucho que ver la distancia entre el hábitat original, entre el asentamiento formal y el lugar donde son ubicadas las poblaciones. También deficiencias en las políticas de reasentamiento y también tienen mucho que ver, nos han demostrado algunos estudios, las características individuales de los hogares que hacen más vulnerables a estas poblaciones a enfrentar estos riesgos de empobrecimiento después de ser reasentadas. Otro conjunto de investigaciones ha estudiado el tema desde la satisfacción residencial, es decir, por medio de encuestas y entrevistas han estudiado cuál es el grado de satisfacción de las poblaciones luego de ser reasentadas y encuentran que la mayoría de los habitantes están satisfechos con su nuevo hábitat, principalmente porque en el nuevo entorno hay más seguridad frente a amenazas naturales, hay mejor acceso a servicios públicos, que ahora ya tienen un acceso formal a los servicios públicos, hay mayor seguridad de la tenencia, ya son propietarios legales de la vivienda, y mejor estabilidad y durabilidad de las viviendas. De todas maneras, hay muchos aspectos que generan insatisfacción, como la ausencia de oportunidades laborales en algunos entornos, la inseguridad, el déficit de equipamientos, comercio y espacio público, el incremento de los gastos, principalmente en transporte, para acceder a los lugares de empleo, en cuotas bancarias para el pago de la nueva vivienda y el incremento también del costo de los servicios públicos básicos. Otros factores que causan insatisfacción de la escala de la vivienda sería el bajo confort, o son el bajo confort hidrotérmico, el área reducida de estas viviendas y la falta de correlación de las viviendas con las necesidades y hábitos de las familias. Estas muestran unas imágenes de referencia de un asentamiento informal en la ciudad de Manizales y en la parte inferior de viviendas donde fueron reasentadas estas familias, viviendas de interés prioritario con subsidio estatal. Otro grupo de estudios ha estudiado las condiciones de habitabilidad de vivienda multifamiliar, es decir, de vivienda en altura, para el reasentamiento de estas poblaciones. Estos estudios han encontrado comúnmente unos problemas de habitabilidad y adecuación de esta tipología, como la dispersión de las familias, el déficit de equipamientos, espacios comerciales y espacio público dentro de los conjuntos habitacionales, la inadecuación de las unidades de vivienda para actividades básicas, de alimentos y la lavandería, el área insuficiente de accesibilidad espacial, que ocasiona múltiples problemas de convivencia, de pérdida de sustento económico, que en muchos casos en el hábitat de origen se derivaba de actividades comerciales, de arriendo de habitaciones, entre otros. Y básicamente estos son los principales problemas de la tipología en altura. Otros estudios se han concentrado en estudiar cuáles son las intervenciones o las modificaciones que hacen las familias en las viviendas en que son reasentados. Han encontrado que la mayoría de viviendas sufren modificaciones principalmente debidas al bajo confort térmico de las viviendas originalmente entregadas, a la necesidad de ingresos económicos y a una urgencia de mayor espacio, privacidad y seguridad. Las intervenciones más comunes son la aplicación de acabados y subdivisión de espacio, también se hacen extensiones o ampliaciones
especialmente posteriores y frontales, y esas extensiones son usadas principalmente como áreas de servicio, como habitación o como locales comerciales. Hay algunos problemas derivados de esas intervenciones que hacen las familias sobre las viviendas. Las intervenciones normalmente son hechas inicialmente con materiales precarios y paulatinamente se vuelven más durables. Estas intervenciones tienen muy baja resistencia frente a sismos y vientos fuertes. No hay ningún acompañamiento profesional en ellas. Afectan la iluminación y ventilación de las viviendas y en la mayoría de los casos invaden y obstaculizan el espacio público. Por último, un último grupo de estudios se ha enfocado en entender cuáles son las buenas prácticas en estos procesos y han encontrado algunos factores de éxito, tales como una planificación multidimensional y participativa, es decir, que tenga en cuenta a la población afectada, creación de fondos públicos para la financiación, transparencia en el proceso, que se le brinden distintas alternativas de vivienda a quienes van a ser reasentados en conjuntos habitacionales de baja escala, es decir, pequeños, y lo más cerca posible del hábitat de origen, financiación completa de vivienda, entrega de títulos, entre otros. Bueno, de acuerdo entonces con la revisión de la literatura actual sobre el tema, se encuentra que hay un abordaje limitado del tema bajo el lente de los derechos humanos, que es un enfoque que se ha pedido desde las distintas agendas internacionales y pues digamos que no ha sido aún muy abordado desde este punto de vista en la literatura actual existente. También hay una cantidad escasa de investigaciones en Latinoamérica, especialmente aquellas que se enfoquen en el estudio de impactos socioeconómicos de estos procesos. Como se puede ver en el mapa, la mayoría de estudios que se han realizado en Latinoamérica tienen que ver con satisfacción residencial y con habitabilidad de la vivienda multifamiliar, pero en el continente no han sido realizados estudios de impactos socioeconómicos. Hay algunas deficiencias metodológicas en los estudios hasta ahora adelantados, tienen que ver con que la mayoría de estudios son de caso único, que no permite entonces hacer comparaciones entre distintas tipologías habitacionales y digamos entre el contexto político, ambiental, social, económico de distintas ciudades y países. Y la mayor parte de los estudios son cualitativos y no encuentran estudios que tengan una línea de base previa al proceso de reasentamiento, sino que esa línea de base es construida posteriormente. Esto abre entonces unas perspectivas de investigación sobre el tema. Es un tema que aún tiene mucho por explorar y principalmente se plantea que se hagan nuevos estudios que aborden el tema desde el enfoque de los derechos humanos y que se hagan estudios de caso múltiple en distintos países para establecer comparaciones que ayuden a explicar los impactos de estos procesos en las condiciones de vida de los afectados. También presento la bibliografía consultada y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Marín, por esa presentación. Además, porque nos haces un barrido, digamos, en la literatura, ¿no? Académica en términos del tema, el cual es muy interesante. Ahora vamos a intentar comunicarnos ahora sí con Lucy. A ver si logramos por fin mejorar un poco la señal. Con Lucy Marcela Giler. Lucy, ¿estás por ahí? Si quiere, profe Juan Carlos, puedes activar ya su presentación. Muchas gracias. Lucy. Aparece que además se acaba de desconectar también, lastimosamente. Vamos a darle un espacio. Mientras tanto, vamos a darle la palabra al profesor Edgar Roa. Vale, muchas gracias, profesor Javier. Bueno, digamos que mirando el tema tecnológico, ahorita pedimos disculpas a toda la audiencia por estas conexiones, pero digamos que ella se está tratando de conectar desde Quibdó, entendiendo que es una región apartada, el tema de conectividad es bastante compleja. Pero mientras logramos hacer algún tipo de auxilio en sistemas, pues me parece importante poder mencionar lo siguiente a partir de las dos presentaciones que se han realizado.
Con la presentación de Alejandra, digamos que tenemos una relevancia importante en cómo la morfología ha jugado un papel importante en el desarrollo de esos espacios públicos y cómo estos se están relacionando con el paisaje que se tiene en ese contexto de la ciudad. Esos espacios públicos, digamos que a través de la historia, y lo hemos visto no solo en la ciudad que estás trabajando, sino obviamente en Latinoamérica, el componente de percepción e identidad son elementos importantes a la hora del desarrollo de esos espacios y cómo la comunidad y la población empieza a sufrirlos, a vivirlos, a gozarlos. Entonces aquí vemos cómo esos elementos hacen parte de esa identidad de ciudad que se está manejando y cómo esos espacios también, esos espacios urbanos han generado el desarrollo íntegro de la ciudad. Cómo a través de esa caracterización de espacios urbanos que se tienen, pues han ido evolucionando a través de que la ciudad también ha ido evolucionando y ahondando el proceso cultural que ha tenido esas migraciones que han llegado de diferentes lugares, cómo esos asentamientos han generado dentro de esas culturas urbanas una caracterización especial de esos espacios públicos o de esos espacios urbanos que permiten que la ciudad sea una multiculturalidad de elementos territoriales que nos ayudan a hacer ese concepto. Y creo que finalizando, pues el contexto del patrimonio y cómo el patrimonio se vuelve identitario dentro de las ciudades actuales y el poder mantenerlos y el lograr que este patrimonio no se destruya a partir de los nuevos procesos de desarrollo, pues nos permiten mantener la historia, que es una historia importante, no perder las historias de las ciudades, esos elementos de gran relevancia actualmente en las ciudades en crecimiento. Digamos que a partir de eso podríamos concluir el desarrollo de la presentación de Alejandra. No sé si tengas algo que abonar a lo que he dicho. Sí, creo que es muy bien. Gracias por los comentarios. Sí, esa era la intención de la ponencia, de no perder la historia en el crecimiento de la ciudad, de cómo combinar quizá la funcionabilidad de la ciudad junto con la historia, con la memoria histórica, las cuestiones del patrimonio, como ya comentaban, en América Latina, de los estudios, pues sobre todo en países como Colombia, Argentina, pues destacan esta necesidad de rescate patrimonial y de los espacios públicos, especialmente como los museos, bibliotecas, parques, reflejen, ¿no? La armonía con la población y con su historia. Entonces, muchísimas gracias por sus comentarios y sí será la intención de la ponencia de observar la interrelación entre la ciudad, las etapas históricas y esta nueva urbe, ¿no? Que actualmente pues estamos pasando las problemáticas en Tuxtla, que tienen como una conexión con su pasado histórico, ¿no? Entonces, ese rescate. Vale, Alejandra, muchas gracias igual a ti por estar en estas ponencias. Y dando como unos alcances a la presentación del arquitecto Juan Carlos Marín, pues podemos establecer cómo el urbanismo, la expansión urbana están muy ligadas al riesgo, algo que los urbanistas y arquitectos muy poco tenemos en cuenta y que debemos empezar a entender que esos desarrollos y esas expansiones urbanas tienen unos componentes ambientales que pueden generar un riesgo inminente para cualquiera de estos nuevos asentamientos que se están haciendo. Esa marginabilidad de la cual hablas y ese desarraigo del cual se genera a partir de esas migraciones que llegan a esas nuevas urbes, generan a todos los procesos de gobernanza de esas ciudades una cantidad innumerable de problemáticas a partir de cómo ahora hay que empezar a mantener esas poblaciones y cómo se les da los beneficios correspondientes de mejoramiento de calidad de vida. Si no se determinan, pienso que desde esas políticas públicas que no están incluyendo, que no incluyen a estos nuevos actores dentro de las ciudades, pues no va a ser muy fácil que podamos nosotros poder manejar estas expansiones urbanas de manera más estable. Y el control urbano, que es un elemento que debería ser importante en las políticas públicas de las ciudades, ha permitido que se estén desarrollando estos asentamientos marginales. Si se cumpliera
Pienso yo que a nivel Latinoamérica el cumplimiento de unas de estas estrategias, como lo es aquí en Colombia, que hay un tema de control urbano y es cómo las políticas y cómo los alcaldes o gobernantes deben llevar la batuta para que estas situaciones urbanas de crecimiento informal no sucedan, pues podrían minimizar ese contexto de riesgo que es inminente en todas las ciudades, yo creo que en Latinoamérica y a nivel mundial. Y obviamente pues el contexto general de resiliencia urbana que permitan en cualquier momento algún afecto o alguna imprevisto que suceda, ya sea por temas de cambio climático, ambientales o sociales, que permitan esa resiliencia y esa nueva regeneración urbana. Si mantenemos esos crecimientos de marginalidad en las ciudades, pues va a ser muy complicado. No sé si tengas algo que abonar, arquitecto Juan Carlos, de los comentarios generales que acabo de exponer. Sí, coincido, Edgar, en que es importante el control urbano, principalmente porque la informalidad se ha vuelto un círculo vicioso, por llamarlo así. Por ejemplo, en Bogotá en el año 2000 habían 12.000 familias en alto riesgo no mitigable. Han sido reasentadas miles de familias en todo este tiempo y aún sigue habiendo una mayor cantidad de familias en alto riesgo que las que habían hace 20 años. Entonces, esto pues obviamente no es solamente un problema de control policivo, porque de todas maneras quienes migran a las ciudades pues, deben resolver sus necesidades de hábitat y en muchos casos no tienen otra opción que asentarse de manera informal. El problema es que cuando el Estado interviene y quiere solucionar la informalidad y la situación de riesgo, considera que se trata de un problema de provisión de una vivienda social. Y el reasentamiento es un problema mucho más amplio que eso, no solo entregar una nueva vivienda en un sitio seguro, sino que por supuesto tiene que considerar todos sus posibles impactos negativos que trae consigo el reasentar estas poblaciones, que pues quizá la literatura ha encontrado en distintos casos. Básicamente sería eso. Vale, arquitecto Juan Carlos, muchas gracias. Profesor Javier, no sé si ya Lucy Marcela podría estar para hacer su presentación. Logramos tener conexión, nos estaba informando que ha tenido problemas precisamente por la temporada de lluvias en Quibdó, entonces ahora le damos el escenario a la compañera Lucy Marcela, vamos a ver si se puede conectar. ¿Me escuchan todos? Sí, señora. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla y me avisan si se puede ver la pantalla. Si es posible, todos apaguemos video para ver si podemos mejorar la conexión con Lucy Marcela. ¿Se ve bien la presentación? Aún no. Lastimosamente otra vez salió. Creo que vamos a tener que reprogramar a la compañera, a Lucy Marcela, debido a que al parecer el día de hoy efectivamente tiene bastantes problemas de comunicación. Entonces, efectivamente vamos a hablar con ella. Bueno, parece que ya se está conectando. Vamos a ver si logramos conectarnos con ella. Si no, si le parece bien también a la expositora, podemos reprogramarla para el día de mañana. Y de esta manera ver si podemos tener una mejor conexión mañana. ¿Aló, Luis Marcela, me escuchas? Ok, intentemos ahora. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos y ya vemos la presentación. Ok, intentemos a ver si funciona. Si no, me parece bien mañana porque tampoco... ¿Aló? ¿Otra vez se nos fue el audio? ¿Aló, Luis Marcela? No, efectivamente al parecer no podemos contactarnos hoy.
efectivamente con Lucy Marcela. Acabo otra vez de salir del sistema. Entonces, no, efectivamente vamos a reprogramar. A Lucy Marcela pedimos disculpas a la audiencia en este momento, ya que efectivamente, pues digamos, por las problemáticas de conexión en la zona, le ha sido imposible presentarse eficientemente. Entonces la reprogramamos para mañana. Ya vamos a hablar con ella internamente para generar el espacio correspondiente, saber si podemos en la mañana o en la tarde contar con ella de esta manera que no pierdan ustedes la importancia de la presentación que que nos intentó presentar el día de hoy. Vamos a abrir ahora el espacio para realizar unas preguntas a nuestros dos expositores. La primera va dirigida a la compañera Alejandra. Nos están preguntando, Alejandra Peña, nos está preguntando si hay políticas dentro, digamos, del lugar en donde te encuentres en este momento, en donde se genere una protección del patrimonio, no solamente en términos de espacios de infraestructura, sino de espacios públicos, ya que mencionabas algunos parques con algunas características específicas. Entonces quieren saber si hay algún tipo de reglamentación sobre estos espacios. Mira, es importante esa pregunta porque a partir del año finales de 2019 y 2020, un grupo de personas en Tuxtla Gutiérrez se unieron para crear para defender el patrimonio cultural. Entonces, hasta ahorita, hace unos meses, hay el reconocimiento de 11 inmuebles públicos, especialmente escuelas, el Palacio de la Ciudad de los años 30, más o menos, que ahorita es un museo, para recuperar estos espacios. Solamente son 11 inmuebles en la ciudad que han alcanzado el rango para ser protegidos a nivel municipal, que a partir del año 2019 y 2020 se comenzó este proceso de construir un tipo de legislación para protegerlos. La problemática aquí está que muchos inmuebles de la ciudad también son privados, entonces como en este caso, pues se tendría que hablar con los dueños de los inmuebles para resguardarlos como patrimonio. Entonces, actualmente, este consejo que se formó para la defensa está en esa situación, en esta discusión sobre qué proteger de la ciudad. Pero actualmente solamente tenemos 11 espacios reconocidos en la urbe que tienen la protección municipal. Interesante, Alejandra. También nos hacen una pregunta precisamente en términos de lo que significa la identidad, y es cómo institucionalmente, o mejor dicho, si, digamos, la prefectura, la gobernación en el lugar ha generado procesos con la comunidad precisamente para hacer la protección de estos lugares y de esta infraestructura. Pues eso es aún más complicado, puesto que, como les decía, esos 11 lugares que alcanzan el rango, no solamente fue a partir de un grupo de personas interesadas que siempre han estado defendiendo el patrimonio, maestros, geógrafos, algunas autoridades, pero digamos que los gobernantes en sí, o las autoridades locales, no se han preocupado mucho por el rescate de los espacios públicos a nivel histórico e identitario, ¿no? Entonces, solamente hay pequeños grupos que surgen a partir de cuando comienzan los procesos de destrucción, ¿no? Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez teníamos una fuente, que era la fuente Matumaxac, que era una sonrisa que estaba en un bulevar importante, y en los años del 2012 aproximadamente la destruye. Entonces, igual se forma un grupo de personas que quieren protegerla, pero pues como ya era una iniciativa de la autoridad local, pues se destruye completamente. Entonces, todos los grupos que surgen son solamente como reactivos ante la destrucción del patrimonio, ¿no? Y ante la defensa de los espacios públicos, puesto que también en Tuxtla Gutiérrez, en áreas periféricas, en parques, se están comenzando a ocuparse por oficinas gubernamentales. Hay dos grandes casos importantes, que uno es el de una colonia ubicada en el Libramiento Norte, que ahí se construye el órgano de fiscalización en un parque en la que pues diversos corredores se organizan para proteger la instalación, y de igual manera otro sitio en una colonia que el área de la Procuraduría también se ocupa, un área verde de la colonia.
Entonces estos grupos que protegen los espacios públicos son solamente reactivos ante una invasión a los espacios verdes y a los espacios públicos, ¿no? A los parques. Muchísimas gracias, Alejandra. Le voy a dar la palabra a Edgar, que tiene también una pregunta para ti. Profesor Edgar, ¿te escuchamos? Ok, muchas gracias. Sí, hay dos preguntas que se tienen para Alejandra, que digamos que continuando con el tema, y una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo la modernidad o la contemporaneidad ha afectado esos espacios urbanos antiguos en la ciudad? Sí, claro. Bueno, esta cuestión de la modernidad les comentaba que viene a partir de 1970, donde se da la destrucción de espacios relacionados con el Art Deco y estos grandes jardines en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? que teníamos dentro de la ciudad, y comienza a buscarse una infraestructura de corte más funcional, ¿no? Para establecer la conexión entre vialidades, dar cuenta de un poder gubernamental aún más fuerte dentro de la ciudad, como la construcción del Palacio de Gobierno. Entonces, cada una de estas infraestructuras pues, son el reflejo de lo que se buscaba en Tuxtla Gutiérrez, una ciudad muy iluminada, una ciudad moderna, con estos edificios con mayor altura dentro de la ciudad, pero que de alguna manera pues, van destruyendo cada una de las casas que se conservaban en el centro de la ciudad principalmente. Y esta modernidad pues no lograda en el centro de la ciudad, puesto que no hay una gran fusión junto con las actividades económicas y productivas de la región, o sea, la ciudad no despega como se pensaba, pues fue decayendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora pues tenemos edificios de una altura considerable, pero abandonados en el centro de la ciudad. Vale, muchas gracias Alejandra por la respuesta. Para Juan Carlos hay dos preguntas y te hago la primera. Una dice: ¿cómo afecta los reasentamientos informales el desarrollo de las ciudades y esa conexión con esos espacios urbanos? Decía que los procesos de reasentamiento regularmente son adelantados por entidades públicas, entonces lo que se hace es una provisión de vivienda social, y esa vivienda social, en la mayoría de los casos, está ubicada en la periferia urbana, donde se supone que se encuentran los suelos más baratos. Entonces, eso trae una cantidad de problemáticas, tanto para la población que es trasladada, reasentada, que ya lo demostraron los estudios que presenté, para la población que recibe a los reasentados, es decir, la población anfitriona, porque llega nueva competencia por los pocos servicios urbanos que ya hay en la periferia, y además tiene implicaciones también ambientales, que es el crecimiento desbordado de las ciudades, el crecimiento horizontal y de baja densidad hacia la periferia, que lo que hace es consumir territorio, hacer crea distancias más largas para el transporte urbano, etc. Entonces, ese modelo, esa forma de construir ciudad a través del reasentamiento hacia la periferia trae una cantidad grandísima de problemas, y se ha planteado en algunos casos la posibilidad de reasentar en zonas céntricas o en zonas de estratos socioeconómicos más altos dentro de la ciudad, pero eso en muchos casos genera resistencia. En Bogotá se intentó hacer eso en algún momento, construir vivienda de interés prioritario en terrenos de la alcaldía en el norte de la ciudad, y una resistencia muy alta de los vecinos. Y bueno, eso es digamos que uno de los asuntos que habría que resolver, la localización de la nueva vivienda, que es uno de los principales factores que ocasionan impactos negativos en quienes son reasentados. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por la respuesta. La segunda respuesta que tienen es, que dice: ¿cuáles son o qué procesos han generado que se desarrollen esos reasentamientos de acuerdo a los estudios que has hecho en Latinoamérica? Pues en este caso, la revisión de la literatura está enfocada en casos donde el alto riesgo
hacía que no fuera mitigable esa situación en el hábitat original, o que ya se hubiera presentado un desastre y quienes sobrevivieron a ese desastre pues no podían regresar a su hábitat de origen. Eso digamos que son las dos situaciones que pueden darse y que pueden motivar un proceso de reasentamiento en términos de gestión de riesgo de desastres. Hay otros procesos urbanos que también generan procesos de desplazamiento y reasentamiento, la construcción de infraestructuras, de vías, y por ejemplo el metro en Bogotá va a causar el reasentamiento de muchas familias, tal vez no en asentamientos informales, pero sí que tienen que ser desplazadas por las necesidades de espacio para la nueva infraestructura. Hay muchas, también la violencia puede causar desplazamiento y reasentamiento, proyectos de desarrollo como vías, represas, etc. En mi caso yo me concentré la revisión de la literatura en procesos originados por el alto riesgo de desastres o la ocurrencia de desastres, porque tiene unas particularidades por el mismo proceso de gestión y además pues, por el enfoque en los asentamientos informales urbanos específicamente. Ok, muchas gracias Juan Carlos. Profesor Javier. Bueno, yo también tengo aquí unas preguntas que hicieron. Bueno, realmente ya por tiempo creo que solamente alcanzamos a desarrollar una. Y es que en términos de si dentro de la literatura se ha comprendido un poco el tema de que esos reasentamientos van de periferia a periferia. O sea, ¿cómo lo has visto dentro del tema? Si se han tenido en cuenta, digamos, esta forma de pensarse la periferia en los centros urbanos, ¿no? Y sobre todo también ciertas zonas en esas construcciones y en esas formas, ¿no? de nueva habitabilidad. Sí, en muchos casos el asentamiento informal ya estaba ubicado en una zona periférica, en otros no, porque hay casos de asentamientos informales muy bien localizados dentro de la ciudad, que tienen una localización estratégica en muchos casos, cerca del centro, cerca a las oportunidades de trabajo, a los servicios urbanos. El problema de llevar a la gente de la periferia o de una buena localización a la periferia, pues ya lo mencionaba que trae grandes implicaciones, pero hay otro problema adicional y es el paso de la informalidad a la formalidad. Así se estuviese en un asentamiento informal de periferia y también se quede nuevamente en la periferia en la vivienda social, ahora el problema tendría que ver entonces también con el paso de la informalidad a la formalidad, que implica ahora sí el pago de servicios públicos, por ejemplo, el pago de cuotas bancarias para la nueva vivienda, el pago de administración del conjunto residencial, la convivencia con familias o con vecinos que no eran allegados en el entorno original. Básicamente ya esas serían las implicaciones de ese proceso. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus apreciaciones. Lo mismo para Alejandra. Digamos, han sido muy buenas sus exposiciones y también las respuestas que nos han aportado y pues han ampliado un poco la discusión. También les quiero mencionar que efectivamente el día de ayer, en horas de la mañana, en una sesión se presentaron semilleros de investigación que también hacen parte de este Congreso Internacional sobre Ciudadanía, Espacio Público y Territorio, y el video se va a postear en estos días para que vean, digamos, lo que ellos hicieron y lo que han presentado. Entonces, un saludo muy especial al semillero Oikos, a Lumi y a Curtidero Cultural, quienes se presentaron ayer con las actividades que están desarrollando dentro del mismo, y también un saludo muy especial a Pebel Melian, quien hace parte del semillero de integración que también nos está apoyando en el Congreso Internacional. Ahora, pues muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de seguir dialogando estos temas. No olviden que nos vamos a ver hoy a las 6 de la tarde ya en las actividades. No olviden que también mañana en este mismo horario vamos a tener las presentaciones correspondientes y le damos un fuerte abrazo a Lucy y pues que no olvide que igual vamos a generar el espacio para que pueda presentar su ponencia. Te doy la palabra a Edgar Roa. Bueno, agradecerles a todos y a todas por la participación en el evento, a los ponentes por sus presentaciones que son muy relevantes e importantes, y volvemos a entender, como se comentó el día de
El espacio urbano es un espacio de todos, es un espacio de estudios multidisciplinares. Debemos integrarnos, debemos hacer redes que nos permitan ir enfocando desde cada uno de estos puntos de vista, pues cómo vamos a trabajar esa diversidad de espacios urbanos que encontramos a partir de muchísimas disciplinas y de muchísimos pensamientos. Agradecer obviamente a sus ponencias, a toda la audiencia. El día de hoy en la tarde iniciaremos nuestro segundo congreso con las ponencias magistrales. Estaremos empezando a las 6:20, como se desarrolló en las horas de la tarde de ayer. Se realizan las presentaciones de los póster por video y posteriormente estaremos en las ponencias magistrales del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, les deseo un feliz día, mañana a la misma hora estaremos a las 11 de la mañana con unas nuevas presentaciones, otros nuevos puntos de vista que nos permitan dialogar y analizar este contexto de estos espacios urbanos. A todos ustedes les deseo un feliz día, que todos estén bien. Muchas gracias desde la Universidad de la Gran Colombia. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.